Estamos reemplazando a las autoridades de mesa por cuestiones de inconvenientes y en este bloque se va a tratar por parte de la doctora Carolina Ferro 2 ponencias. Si te parece, Carolina, les damos una a continuación de la otra. Una se denomina la importancia de pensar distinto, pensar en blockchain. Se encuentra en la página 81 del tomo 2. Y la otra ponencia se llama La inteligencia artificial no es como en las películas, y está en la página 83 en el tomo 2. Te invitamos a pasar, Carolina, y te cedemos el uso de la palabra. Tenés 5 minutos, que serían 10, pero quitamos 2 para las repreguntas, así que 8. Hola, hola, está listo. Bueno, buenos días. Gracias a los presentes porque el día de hoy, a la mañana, siempre es el día más complicado. Bueno, la primera ponencia tiene por finalidad... Acá. Perdón. La primera ponencia tiene por finalidad poner de relieve la necesidad de incorporar algunas herramientas de la tecnología en el marco de la ley de sociedades, de una nueva ley de sociedades que estaríamos necesitando y que sea íntegra, me parece, porque la ley de sociedades que tenemos resuelve pocos de los problemas o de los conflictos societarios. Como consecuencia de eso, tomé a modo de ejemplo una figura, una herramienta de la tecnología que son las DAOs. Creo que Ariel Dazo ayer habló bastante de eso, porque estas organizaciones autónomas descentralizadas presentan algunas características que son bastante similares a lo que podría ser una sociedad. Son herramientas que se conforman a través de una plataforma y a través de esa plataforma, en un primer momento, lo que hacen es lograr fondos, es decir, recibir aportes de un grupo de personas. Todo lo que va sucediendo desde que empiezan a recibir aportes hasta que se distribuyen las utilidades o las ganancias, está predeterminado. Y está predeterminado en un smart contract. Es decir, que está todo predeterminado y también se autoejecuta como consecuencia de esa predeterminación. Esto reduce bastante el conflicto. E incluso lo que sucede es, si ese negocio o esa idea a la que adhieren los aportantes cuando ingresan en la plataforma y dicen que sí, por alguna razón fracasa, también es autoejecutable la finalización de ese contrato. Es decir, que todos los pasos están predeterminados. ¿Qué pasa si hay que someter a decisión alguna cuestión que no esté expresamente prevista como una alternativa dentro del contrato? Bueno, también está previsto cómo se toman esas decisiones. Hay token de gobernanza donde cada uno de los aportantes, de acuerdo a cuál ha sido su aporte, qué características ha tenido y el volumen de su aporte, tiene distintas clases de token, como si fueran distintas clases de acciones. ¿Y cómo se realiza la votación? La votación se hace a través de ese token de gobernanza y también todo esto figura en la plataforma, es decir, que es absolutamente transparente. Se toma la decisión que sea en un tiempo, es decir, bueno, hay para votar de hoy hasta pasado mañana a las 5 de la tarde y cuál es el resultado de la votación también queda reflejado. Cada persona vota con su token desde su casa y el resultado de esa votación queda también reflejado en la plataforma. ¿Estoy diciendo que regulemos las DAOs? No. Lo que estoy diciendo con esta ponencia es, en el mundo actual de los negocios y de la tecnología, existen herramientas que podríamos empezar a pensar o que deberíamos empezar a pensar que tenemos que usar también en el sistema societario.
En realidad hay cosas muchísimo más simples que deberíamos incorporar en nuestro sistema societario, como por ejemplo simplificar lo que son las notificaciones a las sociedades, a los integrantes de las sociedades, a través de un sistema de plataforma. Hay muchísimas herramientas que la tecnología le puede aportar al derecho societario. ¿Por qué traigo las DAOs? Bueno, porque creo realmente que las DAOs tienen algunas características, como por ejemplo la transparencia, la simplificación, la posibilidad de verificar cada paso del contrato que se esté cumpliendo. Y esto me da la impresión que reduce el conflicto, tema que en el derecho societario nuestro es muy complicado porque no logramos reducir el conflicto ni mejorar la resolución de los conflictos, y da transparencia en la toma de las decisiones, que sabemos cuando tenemos problemas, impugnaciones, nulidades de asambleas, tienen que ver con los problemas enormes que tenemos en las tomas de decisiones cuando no hay acuerdos o no todos están de acuerdo. Entonces, de nuevo, la propuesta de la ponencia, las DAO son un ejemplo, la propuesta de la ponencia es empecemos a pensar cualquier modificación de la Ley General de Sociedades que incorpore herramientas de la tecnología, porque además estas herramientas como las DAO surgen porque la economía actual y la tecnología no quiere recurrir a los instrumentos tradicionales porque no les dan resultado, porque son lentos, porque son burocráticos, porque son engorrosos. Si el derecho societario no se hace cargo de esta situación, en definitiva va a ir quedando cada vez más de lado y va a ser menos funcional y menos útil. Esto, la primera ponencia. Excelente. De la misma manera, entonces, que esta ponencia tenía, o a contrario sensu, en realidad, que esta ponencia tenía por finalidad promover el uso de la tecnología, el uso de la tecnología debe ser responsable. Eso quiere decir que no podemos usar la tecnología para cualquier cosa y que no todo es posible. Por eso la ponencia se titula La inteligencia artificial no es como en las películas. Digo esto porque leí en algunos trabajos y escuché en algunas charlas preparatorias la idea de tener un sistema de derecho societario donde haya un sistema predictivo de soluciones sobre el derecho societario. Bueno, yo creo que hoy esto, como está, es imposible. Es imposible por dos razones, o no sería eficiente o no serviría para nada, por dos razones. La primera razón es que por una circunstancia, por un criterio, por otro, casi nadie está muy conforme con la Ley General de Sociedades que tenemos. Todos creemos que necesitamos reformas, porque nos gusta, porque no nos gusta esto, porque no nos gusta lo otro, pero en definitiva la doctrina está en un momento de mucho conflicto con nuestro derecho societario. Nosotros tenemos que pensar que la inteligencia artificial se basa de información que ya existe. De información que ya existe, de datos, y tampoco estamos muy conformes con, en general, las resoluciones judiciales. De nuevo, sea uno el criterio o sea el otro, el que cada uno de nosotros tenga, nadie está muy conforme. Entonces, sería muy difícil, pensando que la inteligencia artificial se alimenta de los datos preexistentes, pensar que un sistema de inteligencia artificial de resolución de casos o predictivo de casos nos pudiera dar resultado. Porque si lo alimentamos con los datos que tenemos, lo voy a explicar muy simple, porque la idea es que ustedes se amiguen un poco con la tecnología. Si lo alimentamos, este sistema de inteligencia artificial, con los datos que ya tenemos, en realidad el resultado que vamos a seguir teniendo es el que no queremos, porque la inteligencia artificial no elabora ideas, no piensa, no razona. Solo toma datos, información que no lee como leemos nosotros, información que lee en ceros y en unos. Entonces, compara esos datos, esos ceros y unos, y dice, bueno, esto es parecido a esto otro, entonces la solución es esta.
si no estamos muy conformes con nuestro derecho societario actual y no estamos muy conformes con las resoluciones de conflictos que tenemos, parecería que antes de pensar en una inteligencia artificial predictiva de solución de conflictos societarios, debemos modificar los datos que tenemos. Es decir, tenemos que modificar la ley y tenemos que crear una jurisprudencia nueva con la que estemos un poco más de acuerdo, que sea más uniforme y que nos permita de esta manera tener un sistema de inteligencia artificial a esos efectos. La inteligencia artificial nos puede servir para otra cosa. Un ejemplo concreto podría ser, nosotros podríamos alimentar una base de datos y decir, bueno, tengo este caso, tengo todas estas premisas para iniciar este caso, en los términos de la ley actual, ¿cuál sería la mejor acción a iniciar? ¿O cuáles serían las pruebas posibles que me darían más resultado? Pero insisto, no me parece que sea una herramienta que nos vaya a servir para solucionar o para hacer una inteligencia artificial predictiva de solución de casos. Bueno, nada más. Muy bien, doctora, muchas gracias, pero me voy a permitir alterar el orden de explicaciones y el tema de los comentarios que quieran hacer, porque me acaba de avisar la doctora Ferro que tiene otras ponencias en otras salas. Entonces, si alguien quiere hacerle una pregunta antes de que se retire, me gustaría que aprovechemos acá a la doctora. Gracias. Buen día. Respecto del uso de la inteligencia artificial como herramienta en toma de decisiones, más allá de que pueda o no pueda los sesgos, si puede el deep learning, si puede o no aprender, a mi entender, la cuestión más importante es la de el respeto al derecho constitucional del debido proceso. El micrófono, por favor. Sí, perdón. El respeto al derecho constitucional del debido proceso en lo que refiere a la explicabilidad de las sentencias. Una inteligencia artificial, un algoritmo, uno no necesariamente puede entender o logra entender cómo llega a un resultado o cómo toma una decisión, lo cual resulta violatorio del derecho constitucional. Para mí, ese es el gran tope que tiene hoy la inteligencia artificial en la emisión de decisiones jurisdiccionales, con lo cual no puede salir de herramienta de ayuda, pero estamos muy lejos todavía de hablar de un juez inteligente artificial. Doctor Dazo, por favor. Iba sobre lo mismo, en realidad yo estaba pensando no en la decisión, sino en el proceso de investigación previo que se ha habilitado en algunos lugares y se ha inhabilitado en otros lados, como en Francia, por ejemplo, por la incapacidad de establecer cómo está hecha la caja negra inicial para ver si tiene sesgo o no tiene sesgo. Yo creo que en este sentido la inteligencia artificial no es como las películas, claro, Caro sí es como las películas, pero la inteligencia artificial no. Pero, como herramienta cada vez es más útil. Sí, es cierto. Entonces, lo que no podemos hacer es ignorar que sí, como dice Carolina, los reguladores que quieren regular, pongamos que quieren regular. A ver, en los procesos de decisión, primero es ¿para qué? Y después hay que contestar 5 porqués, uno detrás de otro. Entonces, ¿vamos a regular? ¿Para qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ah, como los chicos. Si podemos contestar esos 5, nos podemos regular. Eso es mi opinión. Pero para regular, tenemos que hacer algo que no estamos haciendo en estos mismos foros, que es regular con el cliente al lado. Particularmente en esto. Los grandes reguladores del mundo, la SEC, la Unión Europea, se están sentando con las compañías para establecer regulaciones que le sirvan a la industria, no que la vuelen por los aires. Porque si no, y los reguladores lo saben, ¿saben qué hace la industria? Trabaja igual. Muchas gracias, doctor Dazo. Hola. ¿Quién más? Muy buena la ponencia de Carolina. Doctor, el micrófono. Hola, hola. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Muy buena la ponencia de Carolina. Pero con respecto a este tema del uso de la tecnología,
En el día de ayer se trató el tema de los directorios unipersonales y el voto acumulativo. Y la doctora Villanueva explicó que la corriente que venía jurisprudencial era una, que no admitía el voto acumulativo cuando había un solo director. Y sin embargo, manifestó que se había dictado un fallo donde se había inducido un cambio de criterio. Si aplicamos lo que dice Carolina, que todos los antecedentes y entonces la solución es esa, nunca vamos a poder evolucionar. Yo creo que la tecnología es una excelente herramienta que tenemos que utilizar, pero en definitiva la inteligencia humana es lo que nos va a permitir evolucionar, porque valoramos, porque somos el único ser en la creación que tiene la capacidad de reflexionar, porque hacemos congresos, porque discutimos, porque nos pasan un montón de cosas que no le pasan a los algoritmos. Nada más. Muchas gracias, doctor. Bueno, Carolina, te damos un minuto Doctora, y medio doctora. para la última. A ver, sí. Sí, yo quería hacer un par de comentarios respecto de las DAO que me preocupan. El Una micrófono, doctor, no sí. se escucha. Una es la falta de una regulación supletoria, o sea, al crear una DAO hay que prever todo, no tenemos un sistema supletorio como cuando ya tenemos en la ley de sociedades, atado a un tema de jurisdicción y ley aplicable. Y lo otro que me preocupa en las DAO es que cualquier inversor que participa puede ser catalogado a la DAO como una sociedad de hecho y ser solidariamente responsable. En Estados Unidos hay algún caso que se haya considerado como una general partnership y invertiste $100 y terminás siendo responsable solidariamente con el resto de los socios. Bueno, gracias por los comentarios. Estoy de acuerdo con todos, menos con Martín. Estoy de acuerdo con, bueno, con tu nombre, con Hugo. La idea del trabajo de la primera ponencia en realidad era mostrar de nuevo similitudes entre herramientas que se usan hoy en la tecnología, de nuevo, y institutos que nosotros tenemos. Digo, algo de esto hay que incorporar. La propuesta no era incorporar las DAOs, simplemente traté de hacer un paralelo entre una situación y la otra. Respecto del tema de inteligencia artificial, de hecho lo que estoy diciendo en la ponencia es que no se puede aplicar, así que coincido con Hugo y por eso, Martín, mi segunda ponencia apunta a que no es aplicable la inteligencia artificial en el plano como estamos hoy. Y claramente, porque nosotros podemos evolucionar, la inteligencia artificial o cualquier proyecto que se haga basado en inteligencia artificial, todo el tiempo hay que alimentarlo con los datos y con la información que generamos los humanos. Claramente la inteligencia artificial por sí sola no evoluciona. Lo que yo digo es, no tenemos volúmenes de datos y datos que sean coherentes a los efectos de desarrollar árboles de decisión o el sistema de inteligencia artificial que nos guste, que nos pueda resultar eficiente o útil. Respecto del último comentario, de nuevo, las DAO fueron simplemente un puntapié, un ejemplo de una herramienta de la tecnología y nada más que eso. Por lo demás, muchas gracias por los comentarios. Bueno, siguiendo en el orden de exposiciones, llamamos a Figueroa Dey, Julia, quien nos va a hablar del marco normativo de los registros públicos a la luz de las nuevas tecnologías. Se encuentra ubicado en el tomo 1, página 373. Muy buenos días. Bueno, mi ponencia en particular habla de parte de un proyecto de investigación que hicimos en la Universidad de Salta en el marco de la implementación del expediente electrónico de la SAS, de las frustraciones en la implementación, e intentamos hacer una investigación, en base a esta problemática, que no lográbamos implementar el expediente digital y empezamos a analizar un poco las barreras. La realidad es que cuando se dicta la LACE, el Sistema Público Nacional estaba implementando el sistema GD con todo un ecosistema normativo que lo acompañaba con planificación y con financiamiento.
La realidad de las provincias era muy diferente y como primera conclusión detectamos que no se puede analizar la situación de los registros públicos sin el marco institucional que los lleva. El gobierno electrónico y digital es el marco normativo y tecnológico que responde a lo que va a poder hacer el registro público o no. Pertenece a un sistema administrativo que lo lleva. La realidad actual, pasados 5 años que tenemos analizada, es que hay 17 provincias que no han implementado ni siquiera el mínimo del expediente digital. Hay 3 provincias que tienen el máximo, que serían Córdoba, provincia y capital, de plataforma, libros digitales, quit, blockchain. Y la realidad es que casi todas las ponencias del Congreso hablan de cuestiones que en el resto de las provincias no estamos ni siquiera visualizando. Esa es un poco mi intención, era traer, porque la verdad que en el 2019 también escuché ponencias súper interesantes y volvíamos a nuestras provincias y la verdad es que no tenemos ni datos, o sea, no tenemos base de datos. Entonces, en base a esto, la ponencia apunta a un poco el análisis de esta cuestión que nos impide, a mi entender personal, la modernización, que es el sistema de gobierno federal, básicamente, porque cada provincia adoptó un sistema diferente de gestión documental. En Salta tenemos el SICAD, que ni siquiera se modificó, el sistema administrativo, la ley de procedimientos no es legal. Tenemos un sistema que no tiene interoperabilidad con el resto de las provincias. Entonces hay que imprimir documentación digital y es una realidad de muchísimas provincias. Entonces, la cuestión institucional es importante. Hay 6 provincias que todavía dependen del Poder Judicial, los registros públicos. Hay provincias donde no hay carta de servicio, no hay página web. Entonces, la realidad es que todos los avances de lo que estamos conversando no estamos cerca. Quería eso que un poco se sepa, era mi intención. Como propuesta, quizás es polémica, la voy a decir al solo efecto de pensar. Son muchas las barreras que tiene Argentina para la modernización por las cuestiones políticas. La realidad es que cada municipio puede tomar el sistema de modernización que quiera. Los niveles de competencia hacen que incluso a nivel registral cada uno tenga su norma técnica, cada uno tenga su sistema. Mi propuesta, ya dije que es polémica, es pasar los registros al sector privado. Así como los colegios tienen una facultad delegada del Estado con una visión empresarial, entender que la posibilidad de inversión en un país depende también, como una de las pautas del Banco Mundial, la facilidad de generar empresas. Tomarlo como una cuestión económica. O sea, miren Córdoba. Córdoba es indiscutiblemente, creo, el más avanzado. ¿De quién depende su registro? De la parte económica. En casi todas las provincias los tenemos en justicia. O sea, ellos lo tienen en Hacienda y creo que marca una cuestión absolutamente diferente. Yo era directora del registro y tenía que ir a un Ministerio de Justicia a hablar de modernización en un plano de desnutrición infantil, de cuestiones ajenas a mi temática. Entonces creo que hay que modificar eso. Y en Colombia, no es un invento mío lo del sector privado, en Colombia los registros están en las cámaras de comercio. Entonces creo que una forma de sortear muchas barreras, porque la verdad que el trabajo de investigación tenemos mucho escrito, muchas barreras que existen en la Argentina hoy para lograr dar una visión más empresarial sería pasarlo al sector privado. Eso es todo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, siguiendo el orden, para después darle el uso de la defensa y de las posibilidades de aportar para tu rica ponencia, la doctora María Cristina Giuntoli está. No. Y Carrasco Nélida. Bien, por favor, adelante. Carrasco Nélida va a hablar sobre algunas consideraciones sobre los smart contracts. Está en la página 254 del tomo 2 del libro de ponencias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi ponencia trata sobre algunas consideraciones. ¿Ahí se escucha? Bien, gracias. Algunas consideraciones sobre los smart contracts. ¿Ahora sí? Ahora sí. Yo también me doy cuenta de la diferencia. Muchas gracias.
La ponencia trata sobre algunas consideraciones sobre los smart contracts. Los smart contracts están íntimamente vinculados con la tecnología blockchain. Parto del inicio sobre una introducción al estudio de estos contratos, que se traducen como contratos inteligentes, y debemos partir de la lógica de que, si bien muchos de estos conceptos y muchas de estas ideas utilizadas por los informáticos o por los programadores no se deben aplicar o no se deben entender y aceptar sin debatirlos previamente nosotros, los operadores del derecho, si configuran o no y si se deben aceptar o no esas ideas. Un smart contract muchas veces puede no ser un contrato en sentido legal. Entonces, para comprender un poco mejor de la idea de la que parto, voy a explicar un smart contract, que son programas en los que son algoritmos o instrucciones que se traducen en un lenguaje de programación. Es decir, utilizan una lógica if, then, else, si sucede X, entonces Y, y esto no siempre configura un contrato en término legal. Un smart contract puede o no ser un contrato en sentido jurídico. En el caso de que lo sea, debe cumplir todos los recaudos que nuestro ordenamiento y los ordenamientos legales exigen para que se configure como tal. Los smart contracts tienen ciertas características, como ser la autoejecutabilidad, la inmutabilidad. Esta característica la adquiere por utilizar la tecnología blockchain, y la autoejecutabilidad, es decir, esta ejecución automática que se da en los smart contracts, porque se lo denomina como una ventaja en la que cuando se configuran determinados supuestos, se va a autoejecutar este contrato. En esos supuestos, nosotros tenemos que preguntarnos si de verdad no existe certeza de que estos contratos no se puedan cumplir. Es decir, puede haber ciertas, por ejemplo, un error de programación que habilite, por supuesto, cuestiones de responsabilidad, o puede darse supuestos en los que la programación, este código, no refleje la verdadera voluntad de las partes. En fin, debemos tener ciertos recaudos, y los invito a debatir, y en mi ponencia he dado ciertas reflexiones sobre la aplicación de los smart contracts, que si bien tiene muchas ventajas, y si bien puede resultar muy ventajoso aplicarlo, considero que no es aplicable a todos los casos. Y en caso de serlo, por ejemplo, se debe dar una información específicamente sobre esta autoejecutabilidad, y que la parte contratante pueda comprender este sentido de autoejecución, esta automatización de ejecución del contrato. Además, también surgen ciertos planteamientos sobre si se puede plasmar todo un contrato, ¿no es cierto?, en estos códigos. ¿Sería realmente conveniente poder hacerlo? Yo entiendo que en el smart contract se ejecuta la parte se refleja la ejecución de un contrato en sí, y no todo el contrato, más allá de que sea virtual o no lo sea. Así se habla de los smart contract híbridos, en donde se puede continuar con por ejemplo, un contrato en un medio no digital que a su vez se ejecute por esta plataforma blockchain mediante un smart contract. En fin, creo que, ya para finalizar, debemos debatir. Es un tema totalmente nuevo que va a evolucionar de la mano del avance de la tecnología blockchain, de la tokenización, de y Internet de las cosas. Entonces, debemos pensar y debatir estos temas, incluso interdisciplinariamente, con los informáticos, con los programadores,
quienes deben aprender y seguramente ya están aprendiendo de derecho y de ética, y nosotros estamos aprendiendo sobre estas nuevas tecnologías y su uso y la aplicación debida que debemos considerar. También tenemos que tener en cuenta si es posible la masificación, es decir, para un consumidor medio, si ves conveniente o cómo se va a hacerle comprender a ese consumidor medio estas cuestiones, cuando muchas veces no comprenden las cláusulas de los contratos. Ahora, además, deben de comprender a ver si va a ser posible hacerles comprender estos algoritmos matemáticos que usa la programación. Y, Doctora. por último, para terminar, quiero decir que hay que tener en cuenta que si una empresa adopta estas tecnologías, debe ser responsable y debe formarse, porque si no configura un verdadero riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Bueno, abrimos lista de oradores para quien... Bien, Dazo. ¿Usted, doctor? Aguirre. Gracias. ¿Quién más? La doctora María Cristina Teresa Cuarone y la doctora Balmaceda. ¿Quién más? Contador, sí, yo también al final quiero hacer alguna aclaración, pero al final de todo. Sí, y acá el doctor. ¿Cómo es su apellido? ¿Contador? La Presati. No, pero es importante que nos diga. La Pesata, gracias. Acá estamos un poquito aturdidos con la música todavía. Gracias. Disculpe la imprudencia de no escuchar correctamente. Arranca. Doctor Dazo, por favor. Muy cortito, a la doctora Figueroa, que necesita un chaleco antibalas para salir de acá. No, una reflexión. Yo muchas veces quise hacer trabajo de campo sobre concursos en Capital Federal y el problema es que los poderes no colaboran mucho. Entonces, por eso la recopilación de datos que yo propuse es la que sale automáticamente. El propio justiciable te acerca sus datos, vos lo pones en una base relacional y sale. Claro. Ahora, si tenemos que ir con una empresa privada, golpear la puerta, los registros, mandar las cosas, va a haber que buscar no digo que no, va a haber que establecer los incentivos adecuados. Pongámonos en tema diplomático. Genial. Divino. El Smart Contract ya, a partir de lo que dice, es el Smart Legal Contract, que debe tener, según el Código Español, porque esto ya está legislado, consentimiento, objeto y causa. Y debe contener al menos el habitual consentimiento y el consentimiento preconstituido de aceptar de que el contrato se va a autoejecutar. Por lo tanto, tendrá que tener al menos las prestaciones concretas, cómo, cuándo y por qué se va a realizar, cuáles son las consecuencias de su uso. Y por lo tanto, el contrato debe proporcionar a las partes información clara, precisa, exhaustiva y comprensible sobre los procedimientos mediante los cuales se va a desarrollar la ejecución automática de las prestaciones y su alcance patrimonial a fin de evitar representaciones mentales inexactas. Y olé. Bien. Gracias, Ariel. Doctor. Sí, para la doctora Figueroa, yo no lo miré del lado de la empresa, como lo miré una empresa privada, pero el origen de los registros de las empresas está en las cámaras de comercio. Históricamente, y los primeros registros los llevaban los mismos comerciantes. Sector privado, aunque no, digamos, y desde ese punto de vista no me parece nada descabellado. Así que no hace falta el chaleco antibalas tanto. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctora escribana Teresa Cuarone, la señora que está de amarillo. Gracias. Sí, es un comentario para la doctora Figueroa. Entre la privatización de los registros públicos y el registro público está el sistema intermedio que se ha adoptado
desde que se sancionó la ley para el registro de la ley 17.801, que es la formulación de convenios Claro. con fondos que se administran. En el caso del registro de la propiedad inmueble de Cava, lo administra el Colegio de Escribanos, que es como un fondo fiduciario, donde el dinero que se ingresa por una tasa que se cobra no ingresa a rentas generales, sino que los convenios dicen que va a la tecnificación del organismo. Por otra parte, en la Inspección General de Justicia, también de Cava, hay un ente de cooperación formado por los colegios, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Colegio Público de Abogados y Colegio de Escribanos, que en forma tripartita administran también fondos que no van a rentas generales, sino es una tasa que se cobra y teóricamente va a la tecnificación del organismo. Mi gran crítica a este sistema, del cual incluso yo formé parte en su momento de la celebración de estos convenios con el Ministerio de Justicia, porque están en la órbita nacional todavía en Cava, es que lo que fue como objetivo del convenio para tecnificación del organismo se deriva en incentivos para los empleados de las respectivas reparticiones, en un 80% en el caso del registro de la propiedad inmueble y en un 90% en el caso de la Inspección de Justicia. O sea que para la tecnificación quedan monedas, pero de cualquier manera es un sistema que preserva lo público y a través del cual ingresan capitales privados que si cumplieran con los objetivos de los convenios, serían muy útiles para la tecnificación. Este modelo ha sido seguido en algunas provincias, pero también con este desvío de objetivos que acabo de mencionar. Me parece que es un sistema intermedio. No, ya termino. Era simplemente para mencionar esta posibilidad que es interesante en la medida en que no se cambian los objetivos finales que han tenido estos convenios que... En la provincia de Buenos Aires pasa exactamente lo Pero mismo. en la provincia de Buenos Aires es el Triángulo de las Bermudas. Bueno, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Después voy a dar mi opinión y le damos la palabra a la doctora Balmaceda. El dinero que ingresa al registro de la propiedad inmueble, yo me refiero más que nada respecto del Triángulo de las Bermudas, no tecnifica el organismo. Bueno, listo. Bueno, sí. Después la doctora Gulo va a también intervenir con respecto a la digitalización en la provincia de Buenos Aires. He hablado. Muchas gracias. Balmaceda, doctora Balmaceda. Y como decía ayer cuando hice mi propuesta respecto de la necesidad de corregir las asimetrías que señala la niña que existen, que son reales y que frente a una misma situación no se puede tener diferentes procedimientos, pero también no es menos cierto que cada provincia tiene un contexto, tiene unas normas legales distintas, tiene procedimientos distintos. Pero lo otro que es destacable al momento, pero lo que sí está claro que no podemos ignorar la tecnología, que no podemos ignorar que estamos en la era tecnológica, que esta era tecnológica es de la información y el conocimiento y que todo se hace en función de contar con la información adecuada en el momento adecuado. Y eso es lo que necesitamos. Es decir, no sé si tenemos que seguir discutiendo en qué lugar va a estar el registro público o si va ahora que no existe, que deje de existir el registro público no podemos discutir porque el Código Civil y Comercial lo ha mantenido y lo ha mantenido como organización local. Eso es un hecho. Ni tampoco desconocer la trayectoria que el organismo tiene y su gran aporte que hizo a la organización registral comercial.
porque no podemos desconocer que toda la regulación de las personas jurídicas que incorporó el Código Civil y Comercial proviene de la trayectoria y del trabajo de los organismos. Bien. Es decir, eso no podemos desconocer. Ahora, es cierto lo que señala acá María, la escribana María Cuarone, es la posición intermedia, pero siempre que cada uno de los sistemas que podamos elegir tiene bases que no se pueden desconocer y las otras depende de todos nosotros que funcione como está establecido. Es decir, si la ley convenio funciona como está establecido. Ahora, si vamos a la cuestión privada, lo que ocurre es que siempre tenemos como el gran deseo de actuar como corporación. Muchas gracias, doctora. Aquí nos queda el último. Ah, Gabriela también. Bueno, primero estaba el doctor La Pesata. ¿Cómo me costó ese nombre? Sí, buen día. Yo quiero, desconociendo el proyecto de investigación de la doctora Figueroa, quiero abonar en este momento a su trabajo. Yo vengo de San Luis, una provincia que le disputa a la nación la prevalecencia en el uso de lo digital por haber sido pioneros. Y con esto quiero dejar de manifiesto la paradoja. Escuchaba con atención a la escribana, donde habla ella de lo que en San Luis se llaman comisiones mixtas, donde existe un acuerdo con el Colegio de Escribanos, pero en lo que es registro de propiedad inmueble. Por otro lado, la Universidad Provincial de La Punta se ufana de tener la tecnología para el uso de la digitalización en la provincia y se hace alarde de haber sido la primer provincia que digitalizó el sistema judicial. Bien, ¿qué pasa con el registro público? El registro público no está digitalizado y hemos a lo largo de estos 3 días que nos encontramos acá, se habla de la SAC, de la SAS, se hablan de la digitalización, y entonces yo quiero con esto introducir un concepto que me parece más que grave en lo que es el ejercicio de la profesión y la constitución de las ciudades en San Luis, derivado de la no digitalización de un registro. Concretamente, la 27449, sí, establece que el traspaso de las acciones solo será oponible a tercero con el simple asiento en el registro de accionistas. Obviamente que la ley habla de la digitalización de los registros, supone inherentemente que ni bien se hace una transferencia de acciones, es subida al registro y de ahí aparece la fecha cierta. ¿Cuál es la seguridad jurídica que tiene hoy una sociedad en un registro que no está digitalizado? Eso es lo que quería plantear y ponerme a disposición de la doctora para lo que necesite en su proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gabriela Calcaterra, doctora Calcaterra. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Estoy acá? Sí. Bueno, primero resalto cómo ha bajado la edad de los ponentes cuando cambiamos de tema y fuimos a uno que realmente de mi generación y para arriba no manejamos. De modo que lo aplaudo, lo festejo y estoy aprendiendo e informándome. Y segundo, como no entiendo mucho de lo que están hablando, pero entiendo de lo que está pasando y por qué ustedes se motivaron, sobre todo Julia, a traer esta ponencia con coraje y creatividad, creo que si las cosas como están no funcionaron, por algo será, y las vías que haya que analizar y buscar para que las cosas mejoren, y creo que la tecnología en esta cuestión federal, porque aquí hay gente de Cava, de Santa Fe, de San Luis, de Salta, y esto es federal,
nos atraviesa a todos y la tecnología lo que tiene de bueno es que nos permite superar toda esta burocratización y todo este sistema de papeles que nos ha llevado a tener las dificultades que tenemos. No tenemos un régimen de homonimia en materia societaria y creo que la tecnología nos permitiría resolverlo, pero en un santiamén. De modo que aplaudo la iniciativa de Julia, no sé si es para bien o para mal el resultado que hoy plantea, pero creo que es el camino que tenemos que encarar. Animémonos a hacer las cosas un poco mejor y a usar la tecnología para que así sea. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo me permito hacer una acotación. En oportunidad de celebrar en Mendoza 3 años seguidos el tema de las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, nos visitó el profesor Villamillar, Reyes Villamillar, y ahí estuvimos escuchándolo con mucha atención porque justamente tenían automatizado todo el sistema de litigios para que la empresa supiera realmente cómo se podía realmente realizar, si era preferible o predictible, como dijo la doctora que se retiró, o predecible, el tema de llevar un juicio. Por eso creo que la digitalización es el camino. Creo que realmente armar con inteligencia artificial estos sistemas como para poder brindar seguridad jurídica, que es lo que todos estamos buscando y no tenemos en este momento. Necesitamos y también aportar todo lo que se pueda desde el punto de vista de que hace muchos años, cuando yo trabajaba en la Dirección de Personas Jurídicas, planteé precisamente en Corrientes el tema de un registro único del Mercosur cuando el Mercosur estaba en pleno auge. Y me decían, doctora, pero si tenemos realidades diferentes, nosotros tenemos papel, no tenemos computadora, no tenemos elementos. El Banco Mundial podría ser un proveedor de todos estos cuestiones a los efectos de brindar seguridad jurídica, pero también necesitamos que la pata, digamos, política nos ayude con esto. Desde el punto de vista es fundamental. Y ahora me pidió el uso de la palabra para dejar en tiempo y forma esta comisión tan interesante. Celebro las ponencias, las doctoras han hecho una expresión muy elocuente de sus trabajos y realmente es como para pensarlo y proyectar para un futuro. Esto es lo que necesita la realidad societaria argentina. La felicito, chicas. Y le doy la palabra a la doctora María Gabriela Gulo, que es jefa de legales de personas jurídicas. Bueno, buen día. Voy a ser breve porque, bueno, comparto, nos van a poner la roja directamente y lo que quería decir en primer lugar, tanto felicito a la doctora Ferro que se retiró y a la doctora Carrasco por sus ponencias y quiero hacerme eco un poco del problema de la doctora Figueroa, porque como parte de un organismo registral societario de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, soy la única representante, creo, la doctora nos abandonó ya, y es cierto lo que dice la doctora, los que tenemos un poquito más de edad nos ha costado tenernos que involucrar en estos temas. Fuimos en los últimos años partícipes de muchas reuniones de los organismos de control societario. Sabemos los problemas que existen en el interior, tenemos un país federal que la realidad es muy distinta y no muy lejos, saliendo de la provincia de Buenos Aires, saliendo de Cava, puede ser San Luis, puede ser Mendoza, Córdoba. Santiago del Estero tiene graves problemas también, Chaco tiene graves problemas en el tema de informatización, con lo cual reconocemos que desde el 2015 ahora muchas de esas provincias han tenido que optar por las SAS papel, porque nos han dicho, ahora sí, me alegro muchísimo. Lo que sí comparto es lo que dice la doctora Figueroa, el problema federal de la distinta situación o asignación de presupuesto para cada una de estas actividades. Y con relación a lo que dijo la escribana Cuarone, le quería, bueno, ella sabe perfectamente que en la provincia de Buenos Aires también existe este convenio entre los colegios profesionales con registro de la propiedad inmueble mucho antes que con la Dirección de Personas Jurídicas, aunque el ente regulador existía hace más de 20 años, ¿no? En el año 78.
en el año 78. La doctora, tuvimos ley recién en el año 2008 del convenio, también va para incentivos de los empleados, pero toda la digitalización en materia de SAS y los expedientes digitales de conformación de extranjeras fue todo con el ente de cooperación. El Ministerio de Justicia no ha asignado partidas presupuestarias porque como el Ministerio pertenece ahora al ente también, todo lo que se recauda por los trámites especiales, como es en el registro de la propiedad, que también se ha digitalizado, entra directamente por el ente de cooperación que tenemos, o sea que no tenemos partida presupuestaria asignada, es más, ni las hojas, o sea que no sé si estamos tanto en el Triángulo de las Bermudas, porque sí es cierto que se asigna mucho a mejorar la remuneración del personal, que no somos muchos, somos 130, 140 personas, necesitaríamos empleados, aun cuando dicen, y profesionales que dictaminen, porque el cúmulo frente a las resoluciones que tenemos de la Inspección General de Justicia, poneme la roja directamente y termino. Nosotros cruzan el charco y estamos, cruzamos la General Paz y están en la provincia de Buenos Aires. Entonces el trabajo es mucho y hemos logrado no solo la SAS, que está fuera del régimen del registro nuestro por el tema de GEDEVA, sino también por el tema de la digitalización de trámites de conformación, de posteriores a la conformación de las sociedades que fueron digitalizadas y que permitimos la digitalización con un trámite presencial y con un trámite digital puro, lo llamamos nosotros. Presencial es aquel que no puede acceder a subir la documentación digital, la presenta en forma papel y nosotros se la digitalizamos. Se le devuelve un PDF, documento embebido, resolución y folio de inscripción. Y sale ya con quit, y a partir de la semana pasada salen con clave SIT de ARBA también. O sea que tenemos clave fiscal quit y clave fiscal ARBA SIT. Esto fue, y para las asociaciones civiles también. Así que bueno, apoyo a la doctora Figueroa porque sé que necesita que todos nos unamos en pos de que todo el territorio nacional o la totalidad de las provincias puedan contar con sistemas informáticos y que podamos unificar información tan necesaria. Y como dijo la doctora, el tema de homonimia, termino con esto antes de que me reten. La SAS nos permitió a nosotros hacer control de homonimia con INPI y AFIP, con lo cual ahí se está limitando mucho. Bueno, casi no tenemos nombres ya o denominaciones sociales para habilitar, porque AFIP levanta todo el territorio nacional. Así que bueno, apoyo a la doctora Figueroa, debemos ayudar a las provincias que más necesitan, todas necesitan, sí, pero a las que más necesitan para que sea un país verdaderamente federal. Muchas gracias. Bueno, ahora sí le damos la réplica a las ponentes para que puedan, la doctora Ferro lo hizo en su momento porque tuvo que retirarse, pero seguramente ustedes quieren decir algo, así que les damos el uso de la palabra. Bueno, quería un poco fundar la idea de la propuesta, sobre qué surge, como para que se comprenda. En el estudio de lo que es América del Sur, los países federales son Venezuela y Argentina y tienen un gran retraso en la tecnología. Los países que tienen más avanzado la modernización, sobre todo con la SAS, que la tienen hace mucho tiempo, es Colombia y Chile. Y en estos países lo que fue pasando un poco cuando uno va estudiando es que el control de legalidad con la tecnología va bajando. Es otra ponencia, eso no lo voy a explayar, pero la realidad es que la automatización se va convirtiendo un poco en este debate que hay de que se vuelve medio automático y no hay un control de legalidad como tenemos nosotros en Argentina ahora, en el futuro que yo veo tomando como pauta subjetiva, el futuro de América del Sur. Entonces, teniendo en cuenta eso y dejando de lado el control de las sociedades por acciones, pensando puramente en una cuestión registral sencilla que agilizaría lo que es el comercio, los negocios internacionales y nos pondría a Argentina un poco en el mundo, me parece que sería una propuesta súper interesante
plantearlo como una cuestión hasta económica, porque sortear todas las vallas que tenemos es volver a nacer. O sea, no tenemos, técnicamente son muchos problemas, muchos conflictos históricos y muy difíciles de resolver. Así que bueno, eso es un poco el fundamento emocional y técnico de lo que propuse. Muchas gracias por todos los aportes. Muchas. Bueno, muchas gracias. Lo que yo quiero aprovechar estos minutitos es para aclarar un poco el funcionamiento de los smart contracts. Se basa del software que se corre en la tecnología blockchain y se utiliza además ciertos oráculos. Los oráculos son externos, off-chain, fuera de la blockchain. Lo que hacen es verificar que se cumplan estas condiciones preestablecidas y conecta con estas fuentes de información con la blockchain y con el software. Le da información y se autoejecuta el contrato. Entonces, también es tema de profundizar y posibles futuras ponencias, el tema de la responsabilidad de los oráculos, que es imprescindible que sean fuentes fiables y seguras, ¿no es cierto? Porque si no, le estamos dando mala información. Y además, lo que ya mencioné anteriormente, la responsabilidad de los programadores en el caso de un error de programación, la responsabilidad cuando no se refleje además, no se refleje esa voluntad de las partes en el programa. Todas esas cuestiones me parece que son muy interesantes y como dije anteriormente, están relacionadas la evolución de estas tecnologías, la evolución de los smart contracts va íntimamente relacionada a la evolución del Internet de las cosas, de la tokenización de activos y de la blockchain en sí, que hoy es imprevisible o muy difícil de prever cómo va a ir evolucionando, pero debemos estar interiorizados y profundizar estos temas tan importantes e interesantes y actuales. Bueno, esto creo que queda como una gran recomendación para el Congreso y que realmente es lo que se viene. Muchas gracias, fueron realmente muy bien explicadas las ponencias. Muchas gracias.